Nuestro grupo está conformado por Vanessa Otálora, Adriana Vázquez, Sandra Lora y mi persona, Laura Maestre. Iniciando entonces, el objetivo justamente de este debate es analizar desde dos perspectivas o desde dos ramas, lo tradicional y lo emergente, el aprendizaje mediante un debate entre los distintos enfoques tradicionales que acabo de mencionar, identificando justamente las características, diferencias, aportes y la manera en la que también se pueden complementar estas dos visiones para comprender justamente el proceso educativo desde la psicología. Para iniciar, entonces, les hablaré un poco de mi rol, que en este caso es el de Santiago. Para hablar de esto, inicio comentándoles que Santiago, o bueno, tomando el rol de Santiago, me presento, soy Santiago, tengo 15 años, vivo en Bogotá y estoy sumergido en el ultramundo de la tecnología. Mis bases o mi metodología de aprendizaje actual se rige mucho por los tutoriales y por todo lo que son las TIC, herramientas digitales. Justamente esto hace que tenga acceso a toda la información del mundo y a partir de esto se empiezan a fragmentar ciertas situaciones en cuanto al proceso de aprendizaje que estoy haciendo. Tengo toda la información, pero en el proceso me siento perdido porque actualmente, identificando un poco desde una perspectiva, ya hablándoles en tercera persona, identificando un poco el esquema de Santiago y su metodología de aprendizaje, es una metodología que se encuentra fragmentada y es irreflexiva, porque justamente, como se mencionan las fuentes, estamos ante una generación en donde lo más sencillo es simplemente buscar en Google o lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, esa primera información simplemente copiarla y luego pegarla sin realmente procesar qué es lo que estoy obteniendo y sin darle al cerebro espacio de que maneje esta información y reconstruya o reestructure este conocimiento que lejos de asimilar lo que está haciendo netamente Santiago es solo obtener información sin organizarla, sin tener un pensamiento crítico y pues más adelante vamos a hablar un poquito más de Santiago, de ciertas características que hemos estado observando o que he estado observando respecto a este rol. Mi postura va a ser la del cognitivismo, siendo justamente una rama tradicional. Los dejo entonces con mi compañera Sandra, que tendrá el rol de docente. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Lora, tengo el rol como docente. Eh, Debo, en mi estrategia como docente, defender la teoría emergente y sociocultural de Vygotsky. Esta teoría nos permite adaptar herramientas para poder entrar en énfasis con la necesidad de cada estudiante. En el caso de Santiago y Valeria, que tienen distintas herramientas de aprendizaje para poder adaptarse. Entonces, como docente, debo adaptarme al contexto, la interacción, la adaptación y estrategia y la inclusión de cada estudiante para así poderle aportar el conocimiento que requiere cada uno según sus necesidades. Mi nombre es Adriana Vázquez y estoy bajo la postura de Valeria. Valeria es una chica de la comunidad indígena del Cauca y para ella el conocimiento se basa en las teorías del aprendizaje situados y el bien y el buen vivir. Para Valeria, o sea, para mí el conocimiento no está guardado exclusivamente en los libros ni en los exámenes que se hacen en la escuela. Para mí el conocimiento se teje día a día al lado de las vivencias de mis mayores, al lado de las personas que trabajan la tierra y participando activamente de todas las tareas colectivas de mi comunidad. Aprendo haciendo, coopero con mi comunidad. Entiendo que para mi familia el buen vivir significa estar en armonía con la naturaleza y con todas las personas de la comunidad. Por eso, para mí el conocimiento no es solamente quien saca las mejores notas, sino que es un proceso colaborativo que se basa en el bienestar de toda mi comunidad.
Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Alejandro Tálora. Asumiré el rol de psicóloga educativa. Mi postura se fundamenta en la teoría ecológica de Bronfenbrenner y la teoría sociocultural de Vygotsky, ya que considero que ambas permiten comprender de manera integral el proceso de aprendizaje de Valeria y Santiago. Desde mi rol como psicóloga educativa, sostengo que no es posible analizar las dificultades o fortalezas de estos estudiantes únicamente desde las capacidades individuales, por lo que es necesario comprender los diferentes contextos en los que se desarrollan. La teoría ecológica de Bronfenbrenner explica que el aprendizaje está influenciado por los sistemas que rodean al estudiante. En este caso, el microsistema está conformado por la familia, la escuela, la comunidad, y en el caso de Santiago, el uso permanente de la tecnología, mientras que en el caso de Valeria, cobra especial importancia su comunidad indígena y las prácticas culturales que fortalecen la identidad y su forma de aprender. Por otra parte, la teoría sociocultural de Vygotsky plantea que el aprendizaje se construye mediante la interacción con otras personas y con el contexto cultural. Esto se evidencia claramente que en Valeria comprende a través de la observación, el trabajo colaborativo y los relatos orales de su comunidad. Asimismo, Santiago construye conocimientos mediante herramientas digitales, tutoriales y redes sociales. Desde mi perspectiva, considero que la diferencia entre ambos estudiantes no representa limitaciones, sino distintas formas de aprender influenciadas por sus contextos familiares, sociales y culturales. Como psicóloga educativa, mi función sería diseñar estrategias de acompañamiento que favorezcan la inclusión y fortalezcan el trabajo conjunto entre familia y escuela. Listo, aquí entonces vamos a un punto bastante importante que queremos recalcar y es iniciar ese debate desde las distintas perspectivas, iniciando primero con el grupo número 1, por llamarlo de alguna manera, que en este caso somos Santiago y Valeria, o bueno, Valeria y Santiago. Como les mencionaba hace un momento, Santiago está defendiendo como la postura tradicional desde el enfoque cognitivo y Valeria está desde un campo emergente que es el sociocultural. Entonces, Adri, no sé si quieres que inicie yo o inicias tú. ¿Lista? Bueno, entonces, desde la perspectiva de Santiago, tomando nuevamente este rol, existen dificultades que, más allá de la falta de herramienta, es una falla en los procesos mentales internos que está teniendo pues este personaje. Tomando entonces el rol, la primera falla que quiero recalcar es justamente esta atención selectiva. A diferencia pues de Valeria, si vemos el rol de Santiago desde el cognitivismo, que es el que justamente nos enseña que la atención es el foco imprescindible o fundamental para aprender, porque una persona pues desconcentrada no puede tener información o no puede obtener, asimilar nueva información. La sobreestimulación que existe desde el área de Santiago ha generado una fragmentación justamente en la capacidad de filtrar lo realmente importante y es aquí donde Santiago sí puede aprender algo bastante importante de Valeria y es el entrenar la atención selectiva para que el aprendizaje sea un proceso más real y no solo se limite a un tema de un vistazo superficial, que es lo que realmente está haciendo el personaje en este momento. Ahora, si les hablo desde el rol específico de Santiago, yo logro asimilar mucha información en cuanto a los tutoriales, que tiene acceso justamente a estas herramientas tecnológicas. Pero ¿qué pasa? Al obtener tanta información constante y a un solo clic de distancia, lo que no logro realmente es la acomodación de todo este aprendizaje. Es justamente que no logra reestructurar esos esquemas mentales que manejamos para organizar cosas cotidianas como sus tareas escolares. En este orden de idea, mi mente, como Santiago, este chico de 15 años, logra recibir datos, pero no los digiere, no los procesa, no los organiza. Y es por esto que se genera este tema de la autorregulación y es lo que él no tiene.
Y es porque mi dependencia a los tutoriales y a todos estos dispositivos tecnológicos demuestran que hace falta esa autorregulación cognitiva. Y es que el enfoque cognitivo lo tomo desde esta perspectiva porque justamente es lo que propone planificar propósitos tan simples o establecer procesos de estudio para no volverse pues un receptor pasivo del entorno digital. Entonces, desde mis puntos de vista, eso sería como lo más clave en cuanto a la era digital, defendiendo pues este enfoque tradicional cognitivo. Te dejo el micrófono, Adriana. Bueno, para Valeria, como ya hablé anteriormente, ella se rige bajo las posturas del aprendizaje situado y el buen vivir. Como pudieron ver, es una chica de comunidad acostumbrada a que su aprendizaje se base en la observación, en las tareas en conjunto con su comunidad. Por eso, cuando se llega a una escuela profesional, una escuela normal, una escuela tradicional, perdón, ella se siente en un choque cultural. ¿Por qué? Porque tomando el personaje de Valeria, ella siente que la escuela tradicional suele ser individualista y de conocimiento fragmentado. Y para ella no es así. Entonces ella siente que su saber en la escuela se diluye, se pierde, se invisibiliza, por lo cual por lo que le piden que memorice y ella dice que el aprendizaje para ella no es solo memorizar, sino que a ella le gusta más aprender haciendo, o sea, que lo que se requiera que ella aprenda lo haga en el momento para que se le quede grabado. Bueno, no, desde el personaje de Valeria no juzgo a Santiago, al contrario, podrían entre los dos buscar una manera Complementarse. de complementar su conocimiento. Ella desde lo comunitario, desde lo, sí, Yo creo desde lo que ahí comunitario sí. podría influenciar a Santiago para que no sea solo él y el computador, sino que pudiera obtener conocimiento a través de sus compañeros, a través de su comunidad, ¿sí? Para Valeria, por ejemplo, Santiago podría ayudarle a generar conocimiento a través de estas pantallas, a través del Internet y de todas las herramientas que dan el tener el uso del Internet, y así ella también poderlo llevar hacia su comunidad y entre los dos hacer un buen balance del aprendizaje. Yo ahí quiero agregar algo que mencionabas y es que Santiago realmente tiene la herramienta, pero no sabe cómo procesar tanta información. Diferente a Valeria, que es un tema más experimental, más de acción, más de estar en su comunidad. Entonces, evidentemente son dos personajes que se podrían complementar muy bien Exactamente. porque Santiago lo único que hace es adquirir datos y adquirir información y no le da realmente un tiempo al cerebro de procesar todo esto. Y es lo que nos pasa hoy en día, no solo a Santiago, sino a toda una generación en donde hemos acostumbrado al cerebro a que no tenga un pensamiento crítico, a que no haya una reflexión sobre los nuevos aprendizajes. Entonces, Exactamente. realmente se pueden complementar muy bien uno y otro. No Y sé si el otro. referente a estos personajes quieres agregar algo más. Sí, quiero agregar algo. Para Valeria no es que sea malo ir a una escuela tradicional y aprender, sino que para Valeria sería más importante que en la escuela se pueda de alguna manera reflejar la manera en que ella aprende en su comunidad, ¿sí? Porque ella siente que, como les dije, y siente un poco que se ignora la raíz de su aprendizaje. Entonces, ella no es que no busque ir a una escuela tradicional, sino que de pronto la escuela en este tipo de de, Situaciones, casos. no, en este tipo de comunidades, escuelas que están dentro de este tipo de comunidades, sumen a sus programas un poco más de este tipo de manera de aprendizaje, ¿sí? Que no sea solo tradicional, sino que también sea un poco más de lo étnico. Y pasando entonces a otro punto importante para que tengan en cuenta pues lo que acaba de decir la compañera respecto a las necesidades de Valeria y lo que también requiere Santiago, que es justamente mejorar esa
práctica cognitiva, vamos a pasar al siguiente debate del grupo número 2, que sería la docente versus la psicóloga. Bueno, desde mi punto de vista como docente, mi intervención con estos estudiantes, tanto Valeria como Santiago, viendo que manejan distintas herramientas para el aprendizaje, lo primero que haría, ¿cómo enseñarle? Tendría en cuenta el contexto de cada uno, la cultura y la forma en que aprende cada estudiante. Esto me facilitaría las herramientas adecuadas para que ya cuando quiera enseñarle o transmitirle conocimiento de dicha clase, lo puedan comprender con la herramienta o estrategia que cada uno le resulte más práctica. ¿Qué estrategia usaría? Diferentes proyectos como trabajos en equipo, relatos, portafolio. Con Santiago las herramientas digitales según la necesidad que él obtenga y según la necesidad de Valeria sería un conversatorio teniendo en cuenta su étnica, su cultura, ya que ella aprende más en grupo, escuchando relatos de las personas mayores de su comunidad y ella tiene en cuenta eso y lo pone en práctica. Entonces, esto no quiere decir que Santiago va a aprender más que Valeria porque está actualizado con las herramientas digitales y que de No, pronto realmente. Valeria va a aprender menos porque no cuenta con la actualización digital que tiene Santiago, no. La idea es que ambos aprendan y adquieran el conocimiento porque mi rol como docente es adaptar la clase a los cambios que tenga cada estudiante para que así ellos puedan sentirse más cómodos. ¿Por qué? Porque si yo les presento la clase de una manera uniforme, ¿qué puede suceder con Santiago? Que puede perder el interés y se desconecta, ¿cierto? Y lo mismo pasaría con Valeria. Entonces, utilizaría las herramientas y las estrategias que tiene cada estudiante a su favor para que ellos puedan captar y aprender aún más de lo que el docente le quiera transmitir. Ahí cubrirías las necesidades de los dos personajes. Está bastante chévere la idea desde tu rol como docente. ¿Y qué nos diría por acá la psicóloga? Harías una inclusión genuina. Sí, de los dos. Bueno, en el rol de psicóloga, teniendo en cuenta la teoría, basándonos en los casos de los estudiantes, el aprendizaje debe ser muy flexible y muy contextualizado. ¿Por qué? Porque cada estudiante se desarrolla dentro de un ecosistema compuesto por diferentes entornos. Por ejemplo, en el caso de Valeria, su microsistema está conformado por su familia, su comunidad indígena y las prácticas culturales que favorecen su identidad, por lo que las estrategias pedagógicas deben reconocer y valorar sus saberes ancestrales. En contraste con Santiago, se desenvuelve en un ecosistema marcado por el uso constante de la tecnología digital y un acompañamiento familiar limitado debido a la disponibilidad de tiempo, por lo que se requiere estrategias que promuevan la autorregulación. Teniendo en cuenta los casos propuestos, pues eh, existe una diferencia que representa las oportunidades para enriquecer el proceso educativo. El aprendizaje se construye mediante la interacción y el contexto cultural. Por eso es necesario intervenir eh, de forma proveniente una educación flexible que adapte las metodologías de enseñanza a las necesidades, fortalecer el fortalecimiento de cada estudiante, favoreciendo ambientes inclusivos donde la diversidad cultural, social y tecnológica sea reconocida como un recurso para el aprendizaje y no como una limitación de esta manera. Bueno, Bueno, sí, dale. teniendo Entrego el en micrófono. cuenta la parte de la psicóloga, que es muy importante, estoy de acuerdo
porque nuestro rol, aunque sean similares, se basan en cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la psicóloga se está encargando de manejar o estudiar el entorno de cada estudiante de manera personal, familiar y social. ¿Qué me toca a mí como docente? También recibir esa información para transformarla en una manera de aprendizaje y llevarla al aula y utilizar herramientas adecuadas que se adapten a la comodidad de cada estudiante. Como Santiago, le haría portafolios digitales, lo mandaría a investigar en redes sociales, como documentales, ver las páginas de YouTube o diferentes páginas sociales y herramientas digitales que le puedan ayudar a comprender mejor según su entorno. Y con Valeria también podría ser un portafolio donde le hagas proyectos con su comunidad, donde tengas diálogo con sus parientes, teniendo en cuenta las personas que la rodean y teniendo en cuenta su etnia. Así podría transmitirle a cada estudiante lo que deseo como docente, que cada uno tenga el aprendizaje adecuado, que cada uno fortalezca sus cualidades como estudiante y que utilicen las herramientas que tienen a su alcance. Ay, yo solo tendría algo que comentar desde mi rol como Santiago y digamos que analizando el perfil de este personaje, yo creo que es bien importante aterrizar, como mencionabas, la necesidad específica del estudiante. En este caso, antes de enviarlo nuevamente con el tema de la tecnología y las redes sociales, sí sería bueno darle como un espacio a su cerebro de pausa y después de esa pausa realmente empezar a ver cuál es la manera en la que él puede llegar a percibir esa información. Me gustaba mucho lo que mencionabas de ese juego de roles, de que trabajaran en equipo con Valeria. Eso me parece que aportaría mutuamente a los dos, porque más allá de que el entorno tecnológico sea útil para Santiago, primero debe predominar cuáles son esos instrumentos que él requiere para la comprensión interna, para organizar sus metodologías de estudio y como todo ese proceso de aprendizaje. No, y sobre todo Bueno, ayudarlo en el manejo familiar, o sea, él también Sí, debe o sea, estar más en contacto con sus padres lo que tiene o con las Valeria, personas que están con él. tener una Exactamente, darle comunidad un poco de lo cercana. de Valeria. bueno, Está muy además chévere del esa parte. rendimiento académico, es fundamental también fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes. Por ejemplo, en caso de Santiago, sería muy importante desarrollar estrategias para mejorar su atención, organización y motivación. En el caso de Valeria, sería muy importante reforzar su autoestima y el reconocimiento de su identidad cultural, favoreciendo el aprendizaje más significativo. O sea, en sí, en teoría, pues la intervención psicológica no debe realizarse de manera aislada, sino indispensable para trabajar conjuntamente con los docentes, las familias y los directivos, para que en equipo así podamos diseñar una estrategia pedagógica para las necesidades particulares de los estudiantes. Eso aporta mucho como la familia es el principal agente del aprendizaje. Ustedes saben que un estudiante por más que esté pasando por alguna situación, la familia tiene que estar muy presente. Entonces, eh, para eso es importante fortalecer la comunicación entre la escuela y el hogar. Todo viene del hogar. Todo lo que se demuestra en una escuela viene directamente del hogar. Se Por eso hay que refleja, sí. brindar orientación no solamente para los estudiantes, sino también para los padres de familia, para que puedan ayudar en ese proceso educativo y sus hijos tengan mayor posibilidad de aprendizaje. Es una Exacto. cascada, básicamente, una red. Estoy de acuerdo con lo que menciona la psicóloga, ya que en conclusión, mi papel como docente no es solo transmitir una información, sino basándome en la investigación que aporta la psicóloga, porque sí hay que tener en cuenta la parte psicológica de cada estudiante, para que así su desarrollo sea más efectivo. Entonces, como docente, yo debo adaptar la enseñanza para que cada estudiante aprenda según su contexto, ¿cierto?
Así construiremos una educación más inclusiva, teniendo en cuenta todo el rol que tenemos cada uno, el contexto, el entorno donde viven, la sociedad, la familia y el entorno personal de cada estudiante. Listo, entonces Bueno, pasemos al segundo punto, que son los puntos de convergencia. Vamos a hablar un poquito de nuevo sobre Santiago y Valeria, que por decirlo de alguna manera es el grupo número uno. Y acá, hablando nuevamente desde el rol de Santiago, me gustaría decirle a Valeria que el apoyo psicosocial, o bueno, el apoyo social que ella tiene es algo que realmente complementaría mucho la dinámica que actualmente estoy manejando y que me ayudaría a aterrizar todos esos pensamientos dispersos y esa falta de atención cognitiva y de justamente pensamiento crítico. Y que el ultramundo, por decirlo de alguna manera, en el que yo me muevo y que se me facilita, es algo que también no, me está afectando de manera significativa en mi proceso de aprendizaje. Entonces, si logro tener también este apoyo social y de mi entorno y de mi comunidad, que me presten mayor atención, que me guíen, que me brinden distintas herramientas, mis funciones mentales superiores como la memoria y el pensamiento, que actualmente no están fortalecidas, pueden ser una red mucho más sólida y más grande, y puedo organizar una tarea de una forma mucho más sencilla, mantener la atención sin estar disperso frente a em, ay, se me fue la palabra, pero es como al entorno que tengo, a los diferentes factores externos que puedo estar teniendo en mi proceso de aprendizaje. Claro. Entonces, en última instancia, recalcar como todas esas cosas positivas que tiene Valeria, y tener muy presente que requiero una reestructuración cognitiva en cuanto a mi proceso individual. Bueno, como Valeria, quisiera poder también conocer un poco del mundo de Santiago, ya que genera curiosidad y empatía. Me gustaría que él pudiera darme herramientas en su mundo digital, ya que para mí el mundo digital es un poco lejano y como les decía anteriormente, poder llevarlo así a conocer a mi comunidad. En cuanto a la escuela, me gustaría muchísimo que se generaran espacios de inclusión donde yo pueda sentirme integrada al estilo de educación, donde abran espacios para aprender de la misma forma en que vengo acostumbrada a aprender. Eh, También pudiera añadir que se haga, o sea, ay, perdón, que se den espacios de pedagogía y encuentros y diálogos de saberes, donde la historia y mi cultura se hagan presente para que todos puedan conocer de ello. Bueno, como docente yo aprovecharía el interés de cada estudiante, tanto de Santiago como de Valeria. Tendría en cuenta implementar las herramientas que cada uno utiliza. Por ejemplo, las herramientas de Santiago, eso le ayudaría a fortalecer su aprendizaje porque construiríamos proyectos digitales colaborativos que podríamos abrir un espacio en la escuela para que comparta sus ideas con sus herramientas digitales, y así también le damos la participación a Valeria haciendo un portafolio con las costumbres o la cultura de su etnia, ¿cierto? Y así ambos estudiantes aprenderían de cada uno. Santiago aprendería cómo es la manera de socializar y aprender Valeria. Y Valeria aprendería un poco cómo maneja Santiago sus herramientas, sin echar de lado las herramientas de cada uno ni tener preferencia por ninguno de los dos, sino que ambos aprendan, ¿cierto? De manera equitativa. Y que el docente aquí interviene para que ellos se sientan acompañados, para que los pueda guiar, que les pueda aclarar cualquier duda. El docente, que es mi rol, estaría dispuesta
a escuchar la propuesta de cada estudiante y llevarlo a cabalidad para que se desarrolle mutuamente en un espacio colaborativo en la escuela, para que ambos se sientan incluidos y ambos sientan su espacio y que se tienen en cuenta cada herramienta que requiere cada estudiante para su aprendizaje. Nuestra psicóloga de confianza en este punto, en cuanto a los resultados y las conductas de los estudiantes, ¿qué más podrías agregar? Bueno, sigamos entonces ya con lo que sería el cierre del debate. Vamos a hablar, ya hablamos sobre los puntos de convergencia, vamos a hablar entonces sobre lo que serían las conclusiones que tendríamos referente a los roles que vimos, las posturas que estamos defendiendo y siento que si bien hemos tenido algunos puntos de diferencia, al final del día las diferentes ramas, tanto tradicionales como emergentes, se pueden llegar a complementar para ajustarse a la necesidad de cada estudiante y las diferentes situaciones que puede tener cada uno. En cuanto a Santiago, les puedo mencionar, hablando nuevamente desde el rol de Santiago, que mi éxito académico depende de que la escuela no solo brinde computadores, que hoy en día pues los tiene, sino que también enseñen a organizar ese pensamiento. Ya tienen la herramienta y saben cómo utilizarla, pero ¿cuál sería la manera más eficiente en donde nuestro cerebro siga trabajando y que simplemente no hagamos un copia y pega de la información? Es justamente por esto que defiendo el cognitivismo, porque es pertinente que hagamos una pausa para enfocarnos en el sujeto, en cómo alguien puede y debe transformar su propia cognición para evolucionar, para generar ese pensamiento crítico, para generar una, un estado mental mucho más tranquilo que le permita, más allá de solo fragmentar información, realmente procesarla y dejar que el cerebro también asuma este nuevo conocimiento. Acá justamente la meta es pasar de un avatar tecnológico, por decirlo de alguna manera, a un estudiante que sea capaz de aprender a conocer de manera autónoma, un estudiante que sea capaz de mantener la lectura activa sobre cierta información, que él sea capaz de mantener la atención en clases, que es lo que podemos hacer desde esos distintos roles y escenarios para justamente brindarles un mejor acompañamiento a estos estudiantes. Y desde el rol también de Santiago y desde ya una conclusión final de este personaje, me gustaría recalcarles que la atención selectiva, todo lo que son los esquemas mentales, la asimilación, la acomodación y la autorregulación y procesos intrínsecos son procesos que se deben enseñar poco a poco y paso a paso. Tener también mucha paciencia en el proceso porque los resultados finales pueden tardar un poco dependiendo pues el funcionamiento cognitivo de cada estudiante, pero al final del día realmente van a ser muy productivos para cada uno de ellos. Bueno, como Valeria, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera que interpreta a Santiago. Se necesita mucho más pedagogía intercultural, donde se tenga en cuenta las bases de aprendizaje de cada uno de ellos. Eh, Se podría hacer mucho más fácil para Valeria hacerle el ambiente escolar, sea un poco, o sea, no tiene que ser igual a su comunidad, pero por lo menos que ella pueda ver en la escuela una partecita de su comunidad. No sé si me hago entender. O sea, que no lo vea tan lejano, que sea Sienta como una muy extraña. exactamente, que se sienta más incluida. Ujú. Eh, es eso y bueno, lo que hemos dicho durante todo este conversatorio. Tenemos más puntos más que diferencias, tenemos más puntos en convergencia. Y bueno, nada más que decir desde el lado de Valeria.
Bueno, la verdad que en todo este debate he podido analizar y guiándome por la teoría sociocultural, porque esta nos invita a reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ¿cierto? Y como docente, nuestra responsabilidad no es cambiar los objetivos de aprendizaje, sino adaptarnos al aprendizaje de cada estudiante y responder las necesidades según la cultura y el contexto de cada persona. De esta forma promovemos una educación más inclusiva, participativa y significativa para cada estudiante. Y si concluimos entonces desde el rol como psicóloga, que al final del día es algo para lo que estamos estudiando, una pequeña reflexión para complementar la participación de la compañera Vanessa es concluir que si estuviéramos el día de mañana en el escenario de una psicóloga, entender que esto es un proceso que encadena diferentes actores y que esos actores al final del día trabajan en pro de una solución para un individuo. Entonces, reconocer que aunque se vive en un ecosistema emergente como el tecnológico, y que el éxito también depende de las bases tradicionales, porque en la gran mayoría del proceso académico es así para temas cognitivos. Como psicólogos en formación y como psicólogas en formación que somos, debemos entender que para que un estudiante se adapte a esta sociedad tan dinámica, tan cambiante, primero debemos adquirir los instrumentos necesarios para comprender la situación de cada individuo. Y mi meta justamente es que más allá de que sea muy bueno en la tecnología o que sea muy bueno en las matemáticas, es que sea un estudiante autónomo, un estudiante capaz de organizar su propio pensamiento, capaz de tener un pensamiento crítico sobre la información que tenemos a un clic de distancia. Entonces, tener la capacidad también como psicólogos de transmitirles a ellos esa información y de acompañarlos en su proceso de aprendizaje. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más. No, yo creo que todo está dicho. O sea, aquí lo importante es ver que no solamente las teorías emergentes o las teorías tradicionales son la mejor opción, sino que es una reunión de todas para poder entender el conocimiento de las personas. O sea, y cuando vamos al campo, como dices vos, como profesionales de psicología en un futuro, tengamos en cuenta todo esto para hacer precisamente este tipo de intervenciones bien humanizadas, bien adaptadas a la comunidad a la que lleguemos. Por eso es importante conocerlas, manejarlas y desarrollarlas, porque son tanto las emergentes como las Entonces, con tradicionales eso ya, muy ay, importantes para el desarrollo exacto. de nuestra profesión, futura profesión.